Quiero que abra la Biblia, por favor, en Efesios 4, y vamos a estar considerando hoy a partir del versículo número 25. Efesios capítulo número 4, versículo número 25. Un estudio realizado, hermanos, en la Universidad de Massachusetts en el año de 2022 estima que por lo menos el 60% de las personas adultas mienten al menos una vez durante una conversación de 10 minutos. Y en otro estudio que se realizó en 2016 en una revista que se llama Las computadoras en el comportamiento humano, señala que el 16% de las personas, solo el 16% de las personas son honestas en las redes sociales o en el internet. Y esto está justificado, entre comillas, porque el 98% de las personas consideran que la gente regularmente miente en las redes sociales y por lo tanto cree que es permisible el que ellos también lo hagan, porque de esta manera se pueden proteger. Así que algo que es evidente, hermanos, es que la mentira está bastante presente en la vida de las personas. Y esto, hermanos, incluso es tan cierto y no es tan extraño que hasta nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo en las redes sociales se narran, se describen o se presentan imágenes de matrimonios perfectos cuando no los tienen, de vidas laborales exitosas cuando no corresponde a la realidad, de familias muy unidas cuando ocurre todo lo contrario, de vida espiritual muy profunda cuando es lo que menos se tiene, de competencia o de pericia en un campo cuando realmente somos inexpertos en él, estatus sociales que no se tienen, felicidad que no se siente y hasta belleza, hermanos, que solamente es producto de la utilización de filtros. Hermanos, el problema de la mentira es tan fuerte en algunas personas que a veces hay personas que ya no distinguen entre lo que es la verdad y lo que es la mentira. Para algunos la mentira, hermanos, se ha convertido en un hábito que está presente en todas sus conversaciones, en todas sus relaciones y en todas sus acciones, sin siquiera medir o entender cuál es el alcance o cuáles son las consecuencias tan nefastas que un comportamiento como este puede traer. Es más, hermanos, quiero decirle que en la Biblia se dice que la mentira es tan aborrecible para el Señor que podemos leer en Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación del Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 21:8, podemos encontrar palabras categóricas que da el apóstol Juan cuando dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, pero agrega, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora usted se preguntará, ¿por qué inicia tan amigable el sermón el pastor? Bueno, quiero decirles que Dios juzga y castiga severamente este pecado y tenemos que saber por qué lo hace. ¿Cuál es la razón por la cual se considera a la mentira un pecado tan grave que debe de ser desarraigado por completo de nuestras vidas? ¿O cómo es que nosotros podemos librarnos de la mentira? Estas, hermanos, son algunas preguntas que vamos a tratar de responder a lo largo de la exposición de la palabra el día de hoy. Leemos en Efesios 4:25, que es el texto en el que nos vamos a centrar, lo siguiente. Leo la Nueva Traducción Viviente. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Y quiero, al abordar este texto, abordarlo obviamente
en su contexto. Es importante que nosotros sepamos en qué momento el apóstol Pablo está diciendo estas palabras. Como usted sabe, hemos visto una serie de mensajes en toda la carta a los Efesios y hemos dicho que a partir del capítulo número 4, el apóstol Pablo empieza a dar algunas instrucciones prácticas de la doctrina que ya había expuesto en el capítulo 1 al 3. Iniciamos el capítulo 4 y vimos cómo el apóstol Pablo primeramente nos habló acerca de cómo deben de ser nuestras relaciones en la vida de la iglesia, diciendo que nosotros debemos de estar unidos y debamos de estar unidos para poder servirnos y para poder crecer. Pero luego el apóstol Pablo continuó señalando algunas cosas que nosotros tenemos que hacer en el contexto de la vida o en el contexto de las relaciones humanas que tenemos en cualquier parte donde nosotros vamos. Y primeramente empezó a señalar algunas características o cualidades que no pueden estar presentes en un cristiano. Y finalmente, como veíamos la semana pasada, él habla acerca de algunas cualidades que tienen que estar presentes en la vida de un cristiano. Llegamos entonces a la parte en la cual el apóstol Pablo refirió o dijo que nosotros nos teníamos que despojar del viejo hombre, que nosotros teníamos que renovar el espíritu de nuestra mente y que nosotros teníamos que revestirnos del nuevo hombre. Pero a partir del versículo 25, el apóstol Pablo nos va a empezar a decir qué significa o cómo se traduce el despojarnos del viejo hombre, en qué se traduce la renovación de nuestra mente y en qué se traduce, obviamente, el vestirnos del nuevo hombre. Es decir, ya de manera particular, ya no de manera general, el apóstol Pablo va a hacer algunas acotaciones y nos va a decir lo que nosotros ahora como cristianos no debemos de hacer y como cristianos sí tenemos que hacer. Y empieza entonces el apóstol Pablo diciendo ahí en el versículo número 25 que debemos de dejar de decir mentiras. Esto es parte entonces del despojarnos del viejo hombre. Habíamos dicho nosotros, hermanos, que despojarse del viejo hombre significa o representa el que debemos de abandonar las conductas y los malos hábitos que nosotros teníamos en el tiempo pasado, sabiendo que somos nuevas criaturas en Cristo y que por lo tanto esos hábitos que nosotros tenemos y que anteriormente nos esclavizaban ya no tienen potestad ni tienen control sobre nosotros. De tal forma, hermanos, que no puede ser equiparable en la vida de un cristiano la mentira. La mentira no puede estar presente en la vida de un cristiano como una conducta o como una práctica normal o natural, aun cuando los porcentajes que referí están ahí dados y pareciera que entonces, como hay porcentajes muy altos, nosotros estaríamos permitidos para poder hacer estas cosas. Pero ahora, hermanos, ¿qué es la mentira? Sería bueno empezar por definir qué es la mentira. Bueno, hermanos, filosóficamente se define a la mentira como la conducta que se opone a la veracidad o a la sinceridad. Vuelvo a repetirles, se entiende filosóficamente a la mentira como la conducta que se opone a la veracidad o a la sinceridad. Pero al definir lo que es la mentira, aunque sea de manera negativa, porque le estamos definiendo diciendo lo que a lo que se opone o lo que no es, tendríamos que aclarar primeramente lo que es la veracidad, porque la mentira se opone a la veracidad. Y bueno, cuando definimos nosotros la palabra veracidad, entendemos a la veracidad como la correspondencia o adecuación entre lo que la persona cree en verdad y lo que la persona dice que es verdad. Dicho de otra manera, la veracidad significa que cuando nosotros estamos hablando, estamos creyendo que lo que nosotros estamos diciendo es verdadero. Eso significa veracidad. Es decir,
puede haber personas, hermanos, que aunque lo que están diciendo no es verdadero, no necesariamente eso significa que estén mintiendo. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente, hermanos. A que hay personas que sinceramente creen lo que están diciendo. Hay personas que están equivocadas en relación a lo que ellos están expresando o lo que ellos están diciendo. Pero eso entonces no significa que las personas estén mintiendo. Para explicar mejor esto, es como si yo les dijese que América es el equipo más grande de todo el mundo. Cualquiera que escucha eso diría, el pastor es un mentiroso, excepto a lo mejor Caleb. Pero a Caleb no hay que hacerle mucho caso porque está sinceramente equivocado. Caleb no está mintiendo. Caleb no entiende bien las cosas. No es América el mejor equipo, aunque haya quedado como superlíder. Son los Pumas. En eso no queda ninguna duda. Entonces, si vemos, hay que saber diferenciar entre lo que es mentira y entre lo que es error. En el caso de algunas personas, no podemos decir que estén mintiendo cuando ellas sinceramente creen lo que ellos están diciendo. Solamente están equivocados, pero no podemos decir que ellos sean mentirosos. Ahora, si estamos diciendo que la mentira se opone a la veracidad, entonces tendríamos que decir que un mentiroso es aquel que no dice lo que no cree. Un mentiroso es aquel que con sus palabras dice una cosa, pero en su mente está pensando otra cosa diferente. En otras palabras, hermanos, el mentiroso es una persona que se pone caretas. El mentiroso es una persona que se presenta frente a los demás como lo que no es, ya sea a través de sus dichos o a través de sus hechos. Y a través de esa careta que se pone, hermanos, entonces lastima y daña a todos los que están a su alrededor. Mire algo interesante, en la carta a los Efesios, en el versículo que nosotros estamos leyendo, ahí en el capítulo 4 y versículo número 25, nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo hace la amonestación de que dejemos las mentiras, pero la razón por la cual dice que debemos de dejar las mentiras es porque todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Es decir, hermanos, la mentira produce un daño en la colectividad. Las mentiras que nosotros decimos dañan a las demás personas. Y es por eso que Dios ve la mentira con mucha severidad. Porque tú estás dañando no solamente a tu persona, sino que estás dañando a los demás a través de lo que haces o a través de lo que tú dices. Por ejemplo, hay personas, como les digo, que a lo mejor muestran que tienen una relación matrimonial intachable. Pero lo malo es que aunque evidencian eso, el problema es que la relación que ellos tienen, incluso hasta entre ellos, es oculta y es con cierta opacidad. Es decir, hay cosas que los matrimonios a veces ocultan entre sí. Hay cosas que ellos no dicen el uno al otro. Y aunque manifiestan, parece ser estar en acuerdo con la otra persona y vivir muy bien con la otra persona, estas personas en realidad le están ocultando algo al otro, y al ocultarle algo al otro, entonces están conduciéndose de manera mentirosa. La mentira, hermanos, daña a las relaciones. La mentira daña en cualquier contexto, lugar en el cual nosotros estemos. Afecta severamente, seriamente, porque no permite que entonces las relaciones se den en libertad, que las relaciones se den de manera adecuada y correcta y sin ningún tipo de fingimiento. Ejemplo de esto son los porcentajes que les decía. Cuando alguien miente en algún lugar,
como es el caso de las redes sociales, entonces todos creen que pueden mentir. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos nosotros tener relaciones genuinas, saludables, como cuerpo de Cristo, como iglesia, cuando solamente estamos fingiendo y estamos mintiendo y estamos aparentando y estamos manifestándonos de una manera que no corresponde a la que verdaderamente nosotros somos? Las intenciones, hermanos, tienen mucho que ver en la mentira. Es más, hay personas que pueden mentir diciendo la verdad. Ah, caray, esta está nueva, ¿verdad? ¿Cómo? Porque el elemento es la intención. El elemento es la intención. Si yo digo que la verdad es la correspondencia entre lo que digo y entre la realidad, hay personas que a veces saben que son tan poco confiables que, aprovechándose de que son pocos confiables, a veces dicen la verdad para que las otras personas hagan lo contrario a lo que ellos están diciendo. Por ejemplo, hay personas que si quieren dañar a alguien, le pueden decir a otra persona: ¿sabes qué? Si te vas por este camino, ahí vas a encontrar ladrones que te pueden hacer daño. Y como los demás saben que tu dicho es poco confiable, entonces no van a creer a tu dicho, y tú sabes que no van a creer a tu dicho, de tal manera que esas personas van a transitar por ese camino porque piensan que siempre que tú hablas, todo lo que hablas tiene que ver con lo contrario. Eso, hermanos, por eso les digo, a pesar de que estás diciendo la verdad, es decir, tu dicho tiene correspondencia con la realidad, la intención con el cual estás dando este dicho hace que ese dicho se convierta en mentiroso. Así que no es fácil a veces identificar a las personas como verdaderas o como falsas por esta razón. Porque la verdad tiene que ver con intención. Porque la mentira tiene que ver también con intención. Pero ahora usted se preguntará, ¿por qué las personas mienten? Si la mentira es tan dañina, si la mentira es tan mala, si la mentira no ayuda, perjudica, ¿por qué las personas mienten? Bueno, hermanos, si voy al texto de manera directa, en esencia, la razón por la cual las personas mienten es por su condición pecaminosa. Si hemos descrito que el apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos está hablando de una nueva vida, una vida en la cual nosotros tenemos poder para vencer al pecado, entonces lo que tendría que decir es que aquellas personas que viven atadas a la mentira son personas que no tienen una nueva vida, o que teniendo una nueva vida, como lo decía la semana pasada, lamentablemente siguen teniendo algunos hábitos porque piensan que todavía tienen que seguir viviendo así, o que no hay manera en la cual ellos se puedan librar de esta condición. En esencia, hermanos, las personas mienten porque las personas están desconfiguradas en su persona, en su personalidad, a causa del pecado y a causa de que ellos se encuentran muertos en esos delitos y en esos pecados. Es más, yo quiero decirle, Satanás es el padre de la mentira. Y por lo tanto, entonces, aquel que es mentiroso, pues es una persona que es hija del diablo. Dios es verdad. Y por lo tanto, nosotros tenemos que parecernos a, o tener la naturaleza de aquel de quien nosotros provenimos. En este caso, provenimos de Dios. Nosotros tenemos que conducirnos con verdad. Sin embargo, hermanos, esta desconfiguración que se da en la persona hace que la persona tenga ciertas necesidades que estén insatisfechas porque Cristo no mora o no vive en él. Y entonces hay personas que, como no han conocido, por ejemplo, el perdón de Dios, tratan de mentir escapándose del problema o del conflicto, tratan aparentemente de evitar las consecuencias negativas de algo.
Y ese es uno de los motivos por los cuales a veces las personas mienten. ¿Por qué mienten los niños? Cuando llega, y no sé si han visto ese video en el cual el niño tiró todo el chocolate y está todo lleno de chocolate, y llegan y le dicen: ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Mi hermanito, mi hermanito. ¿Por qué? Porque se quiere librar de esa consecuencia que él tiene que enfrentar a causa del hecho que él llevó a cabo. Todo apunta a que fue él. Está completamente manchado. Todos saben que él fue, pero el niño, aún en su pequeña infancia, aún a pesar de que no tienen muchos elementos para juzgar algunas cosas, ellos saben que van a enfrentar la consecuencia de algo, y protegiéndose o queriéndose proteger de la consecuencia, entonces las personas mienten. Hay otras razones por las cuales también las personas mienten. Las personas mienten porque quieren evitar reproches o recriminaciones, y al contrario, lo que ellos esperan encontrar a través de decir esto es comprensión y apoyo. Hay situaciones en las cuales la gente empieza a hablar de sí misma como algo que en realidad no es, porque quiere tener la consideración de los otros, la atención y la deferencia de parte de los demás. A veces las personas mienten porque quieren ocultar sus propios defectos, porque les avergüenza el que las demás personas se den cuenta de cuál es nuestra condición. Por eso les digo que todas estas características tienen que ver con una persona que no ha conocido a Dios ni ha conocido el amor de Dios. Porque quien ha conocido el amor de Dios, para empezar, sabe que es pecador. Y si sabe que es pecador, entonces no tiene por qué andar ocultando nada. Si alguien ha conocido a Dios, sabe que sus pecados le han sido perdonados por la gracia de Jesucristo, y por lo tanto no teme el decir que se ha equivocado, porque sabe que en Cristo ha encontrado la gracia suficiente, el perdón suficiente para poder seguir viviendo, sabiendo que Él ya no va a tener que rendir cuentas por eso, porque Cristo ya ha pagado sus cuentas. No tenemos por qué entonces estar mintiendo. Hay personas que quieren mentir porque quieren ofrecer una imagen más llamativa, porque quieren ofrecer una imagen idealizada, perfecta, reestructurada frente a las demás personas. Hermanos, yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos a conducirnos con sinceridad. Somos lo que somos, pero no lo digo, hermanos, como algo negativo. Somos lo que somos en Cristo. Por tal motivo, lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Cristo ahora es el que tiene el control de nuestras vidas y nos va a dar poder sobre todas las circunstancias que nosotros estamos viviendo. La mentira, hermanos, se consigue para encontrar una aparente y ficticia protección de nuestra autoestima. Las demás personas no queremos que nos vean como lo que en realidad somos. Nosotros queremos presentarnos frente a los demás con una estatura diferente, con una condición diferente. Queremos que los demás nos alaben, nos reconozcan, nos consideren como personas pues valiosas o importantes. Y eso hace, esa necesidad a veces hace que nosotros incurramos en la mentira. Pero algo que debemos de saber es que nosotros somos valiosos. Quien ha venido a Cristo sabe que tiene valor. Quien ha venido a Cristo sabe que es tan valioso que Dios incluso estuvo dispuesto a dar su vida por él, porque él fuese salvo, porque él fuera liberado de las consecuencias del pecado. Hermanos, nosotros no tenemos que mentir más, porque nosotros tenemos valor. Así con nuestros errores, así con nuestras fallas,
así con nuestras incongruencias, así con nuestras faltas, así como nosotros somos valiosos para Dios. Él nos ama, así como nosotros somos. No necesitamos tratar de ganar estatura para presentarnos delante de Dios. No necesitamos nosotros ganarnos el cielo, porque es imposible que nosotros no lo podamos ganar. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú eres amado de Dios y tú tienes que entonces aprender que estas cosas no tienen que estar ya más en tu vida. Pero ahora yo te preguntaría una tercera cosa, o yo trataría de contestar una tercera cosa. Y la tercera cosa que te preguntaría ¿es posible dejar de mentir? ¿Tú crees que es posible dejar de mentir? Porque miren lo que hemos dicho, hemos señalado que hay porcentajes bastante elevados de personas que mienten. Es más, yo quisiera preguntarlos, ¿quién en esta semana no mintió? Levante la mano, ¿quién en esta semana no mintió? Nadie, hermanos. ¿Todos dijeron mentiras? Bueno, esta es la primera verdad que han dicho en la semana, quizás. Decimos mentiras, pero esto no es correspondiente ni es congruente con la vida de un hijo de Dios. Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso para decirle eso, para decirle: ya no se mientan, ya no es una conducta natural o normal que ustedes deben de seguir. Ustedes tienen que hablar con sinceridad siempre. Ustedes no pueden andar con doblez. Y yo le pregunto a usted, si Pablo está exhortando a que cesemos de mentir, entonces, ¿significará esto que es posible dejar de mentir? Pues sí, evidentemente. Pablo está exhortando algo que sabe que es posible que nosotros hagamos. No, hermanos, como cristianos no podemos justificarnos. Como cristianos no podemos seguir diciendo: ay, es que no puedo. Es que Dios sabe que intento, pero no lo logro. Es que Dios sabe que a pesar de que yo estoy poniendo toda diligencia, no logro librarme de la mentira. No, hermanos, no nos podemos hacer víctimas. No podemos presentarnos frente a los demás como víctimas. No les podemos decir a los demás que esa es la única manera en la cual nosotros hemos aprendido a vivir, porque eso no es cierto, hermanos. Estas exhortaciones se desprenden de que el apóstol Pablo ha dicho que nosotros tenemos nueva vida. Hermanos, es verdad, es cierto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es una verdad que nosotros no podemos negar jamás. Usted ya no sigue siendo la misma persona, ni tiene que seguir viviendo de la manera en la que antes vivía. Usted tiene que vivir completamente diferente. Y esto, hermanos, en todos los contextos y en todos los lugares. Es más, hermanos, quiero decirle que la verdad no solamente tiene que ver con lo que decimos, sino también tiene que ver con lo que nosotros no decimos. Cuando nosotros hablamos y omitimos algo en nuestra habla, y cuando omitimos estratégicamente eso para que nosotros no seamos perjudicados, o omitimos eso para que otros sean perjudicados, hermanos, la mentira no solamente tiene que decir con lo que nosotros dijimos, sino tiene que también que ver con lo que nosotros omitimos. Por ejemplo, el vender una cosa y ocultar los vicios que tiene esa cosa para que los otros compren rápido eso, hermanos, eso es mentir. Y a veces en nuestras relaciones comerciales hemos aprendido a ser así. Vendemos las cosas como si fueran lo máximo, cuando nosotros sabemos lo que es la realidad. Cuando nosotros sabemos
A diferencia de la persona que está viniendo a establecer una relación comercial con nosotros, que hay algunos vicios ocultos en lo que nosotros estamos ofreciendo. Hermanos, eso es mentir, ocultar, no decir. No sé, en alguna ocasión les he compartido a algunos de ustedes, porque no todos han estado todo el tiempo aquí, de una ocasión en la cual yo quise vender mi carro. Y como quise vender mi carro, tuve que auxiliarme en alguien para que lo vendiera. Y entonces el que vio el auto me dijo: oye, el auto está en buenas condiciones, nada más que tiene un kilometraje muy alto. Y eso va a depreciar mucho el valor del auto. Entonces me dijo: se me hace que le alteramos el kilometraje, ¿cómo ves? Pero la persona a la cual yo había ido era una persona que sabía que yo era cristiano y que era pastor, y además él era cristiano. Y de pronto como que se puso rojo y dijo: ay, caray, es el pastor. Y entonces dijo: que Dios nos perdone. Hermanos, no, así no es la cosa. O somos verdaderos o somos mentirosos. O engañamos o somos sinceros. Ni modo, el carro se depreció. ¿Por qué? Por el uso que yo le di. Y ese es el valor que tiene el carro, y a ese valor lo tengo que vender. No puedo estar engañando a las personas diciéndole una cosa diferente. Usted dirá: pero es que es muy común, eso lo hacen en todos lados. Si usted compra un carro seminuevo, va a encontrar siempre que le van a ocultar los vicios que tiene el auto. Pues sí, porque ellos no conocen a Dios, porque ellos no saben hablar la verdad. Pero usted sí sabe hablar la verdad, y usted tiene que vivir en verdad. Hermanos, sí es posible andar en verdad. ¿Que requiere esfuerzo? Claro que sí, hermano. Requiere esfuerzo. Y yo le quiero hacer unas recomendaciones prácticas, aunque a lo mejor no las va a encontrar en la Biblia, pero tiene que ver con disciplina, Y el principio de la disciplina sí está en la Biblia. ¿Cómo nosotros podemos dejar de decir mentiras? Primero, analice el origen de sus mentiras. ¿Por qué usted miente? ¿Porque teme a las consecuencias? ¿Por qué usted miente? ¿Porque tiene una baja autoestima? ¿Por qué usted miente? ¿Porque tiene que o desea tener una ganancia? ¿Por qué regularmente usted miente? Y eso, hermanos, lo va a llevar regularmente a identificar otro pecado. Es que la mentira regularmente va asociada con otro pecado, hermanos. Porque lo que intentamos hacer a través de la mentira es ocultar cosas. Un caso muy claro, ¿no? David con Betsabé. ¿Qué pasó con David? Pecó con Betsabé, la mujer de un hombre que andaba en la guerra. Pero en lugar de reconocer su falta o su pecado, lo que hizo fue llamar a este hombre, invitarlo a que fuera y visitara a su mujer, porque la mujer ya estaba embarazada, para tratar de ocultar algo. La mentira que él dijo es: yo quiero saber cuáles son las condiciones en las cuales se encuentra hoy la guerra. Pero esa no era la intención que él tenía. Él quería cubrir algo que él había hecho. Hermanos, siempre la mentira está asociada con otro pecado. Y por eso usted tiene que saber cuál es el origen de su mentira. Porque lo que usted tendría que corregir más bien es el pecado en el cual regularmente está incurriendo y que usted está tratando de ocultar a través de su mentira. Por ejemplo, si usted está haciendo malos uso de su economía, si usted está a lo mejor haciendo malos manejos del dinero,
y se está aprovechando de algunas personas porque es avaricioso. El problema que usted tiene que atacar es la avaricia, porque la avaricia lo está llevando a usted a mentir. Es la avaricia la que lo está llevando a usted a manifestarse de esa forma o de esa manera. Otra de las cosas que usted tiene que hacer, además de identificar cuál es la causa de su mentira, hermanos, es a lo mejor llevar una relación de las mentiras que usted dice diariamente. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque si usted no es diligente, si usted no está al pendiente de esa falla que se ha convertido en algo constante en usted, no lo va a poder erradicar de usted. Tiene que ser vigilante, tiene que convertirse en una persona que está constantemente haciendo una radiografía de sí mismo, sabiendo cuál es su conducta, y así va a poder usted comprobar si está mejorando o no está mejorando en relación a la mentira. Otra cosa que quiero invitarle a que usted haga: ore a Dios. La única manera en la cual usted puede controlar todos los impulsos pecaminosos es permitiendo que el Espíritu de Dios obre en su vida. Si usted lo quiere hacer solo, hermano, usted no va a poder. Estamos hablando que la mentira es un pecado y ninguno de nosotros tenemos poder o facultad sobre el pecado. El único que tiene facultad y poder sobre el pecado es Dios, es Cristo viviendo en nosotros. Si usted no ora pidiendo a Dios ese poder y esa fuerza espiritual para poderse librar de la mentira, no lo va a poder hacer. Otra de las cosas que le recomiendo que usted haga es evitar a las personas que fomenten en usted el mentir. Hay contextos y hay lugares en los cuales es más propio que una persona mienta que en otros, y usted debe de evitarlos. Por eso el salmista en el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El varón que logra librarse del pecado es aquel varón que aprende, o aquella persona que aprende a apartarse de aquellas personas que le llevan a tener algunas caídas en el pecado. Apártese de aquellas personas en las cuales es más fácil pecar. Y saben, el mundo en el que vivimos, hermanos, es un mundo muy vano. Por eso también el apóstol Pablo había dicho en versículos anteriores que un cristiano no anda en la vanidad de este siglo o de la mente. Y hay cosas que son muy vanas en este tiempo. Contextos en los cuales va a mentir fácilmente es contextos en los cuales solamente hablan de puras cosas vanas. Acabo de viajar, manita, a no sé dónde. Me acabo de comprar quién sabe qué cosa. Y ahora fíjate que metí a mis niños a no sé qué escuela. Y ahora están ellos llevando un curso especial de no sé qué cosa. Y saben, esas cosas y pláticas que son vanas son oportunidades para que nosotros mintamos. ¿Por qué? Porque no nos gusta que las demás personas tengan una mejor condición que la nuestra, y a veces nosotros nos metemos en la competencia. Y como nosotros sabemos, hermanos, pues hay niveles, pues hay cosas que nosotros no vamos a poder lograr ni vamos a poder alcanzar. Y a veces nos va a ser fácil el tratar de decir algo o de comentar algo, cuando en realidad no es así. Miren, yo me acuerdo cuando estaba chiquito, estaba en la primaria y tenía un amigo que se llamaba Agustín. Y Agustín llegó a destiempo ahí a la escuela, lo metieron allí. Se rumoraba que lo habían metido porque lo habían corrido de un colegio.
Y entonces llegó a la escuela pública con la raza de bronce, ahí estaba con nosotros, ¿no? Y entonces Agustín, yo estaba en segundo de primaria, y entonces Agustín siempre estaba hablando pues de su vida, ¿no? De su casa, de lo que él tenía, de dónde él vivía, de cómo era su casa. No lo hacía con presunción, él hablaba de su vida. Pero saben, pues yo cuando él hablaba así, yo decía, no, pues ¿a poco yo me voy a quedar abajo? Y entonces yo dije, yo también, para que vea que él no nomás tiene, yo también tengo imaginación. Y entonces yo le empecé a decir a Agustín que mi casa era bien grande, que tenía 8 recámaras, que había espacio hasta para 4 carros. Mis papás tenían 4 carros, por eso teníamos la cochera muy grande. Tenía como 3 baños, la sala era muy grande, la cocina, teníamos hasta servidumbre nosotros. Imagínese usted. También me habían corrido de algún colegio, por eso yo estaba ahí, seguramente. Y entonces yo empecé a decir eso, y bueno, yo me amisté con Agustín, y entonces un día él me invitó a su casa. Y entonces yo fui a su casa, y ¿qué creen? Que todo lo que él me decía era cierto. Él tenía una casa bien grande, tenía servidumbre, tenía muchos carros y todo lo demás. Y entonces eso me empezó a preocupar un poquito y a poner nervioso, porque yo dije, si ya me invitó, pues ahora yo tengo la responsabilidad de invitarlo también a mi casa. Y entonces no fui yo el que lo invité, porque yo me quería cubrir. Pero mi mamá, de linda persona, pues ya que regreso de casa de Agustín, le dice a la mamá de Agustín, ay, manita, pues a ver si permites que también Agustín nos visite. Y yo, no, que no nos visite. No, por favor, que no nos visite. Pues nos visitó. Pero antes de visitarnos, pues yo tuve que decir la verdad. Y le tuve que decir a Agustín, ¿sabes qué, Agustín? Te estaba describiendo, para no quedar tan mal, la casa de mi abuelita. No, y la casa de mi abuelita sí era así, sí era grande. Sí tenía dinero y tenía servidumbre. Nosotros no, éramos los parientes pobres. Pero tuve que descubrir lo que yo era. Hermanos, si andamos en lugares donde hay vanidad, es natural que terminemos nosotros hablando mentira. Nos vamos a querer emparejar, porque somos a veces orgullosos, porque no queremos que los demás se den cuenta de nuestra condición. Les voy a contar otra, esta es de Daniel, pero a ver si me la perdona Daniel. Daniel estudió en el TEC de Monterrey, gracias a que tenía la habilidad de jugar básquetbol. Lo becaron en el TEC de Monterrey. Obviamente que mis papás no tenían la capacidad económica para solventar completamente el pago del Tecnológico de Monterrey, pero sí por lo menos para soportar una parte del pago por la beca que él tenía. Y bueno, pues obviamente usted sabe que en el Tecnológico de Monterrey hay personas que tienen poder adquisitivo. Y hay algunas que no solamente los padres hacen el esfuerzo, hay algunos que desahogadamente pueden tenerlos allí, son incluso hijos de gente que tiene industria, que tiene empresas y demás. Y entonces lo que pasó fue que un día fueron a jugar básquetbol a Monterrey. Y como fueron a jugar básquetbol a Monterrey, Daniel se llevó una camioneta que había comprado mi papá para mi mamá. A mi mamá siempre le ha gustado servir tocando en todos lugares y tuvo una rondalla, y en esa rondalla pues ella tenía que llevar muchachos a un lado y a otro. Y en una ocasión mi papá se encontró con una persona que le ofreció a la venta una camioneta muy vieja, del 79 era la camioneta. Era la camioneta, una Ford 1979, era una combi, y estaba feíta la camioneta, la verdad. Y entonces, pero ahí, bien padre, llevaba a la gente, nosotros incluso a los muchachos de la iglesia los subíamos a todos y nos íbamos con mucho peligro porque frenaba y se iba para otro lado la camioneta, pero íbamos a todos lados. Y ese día Daniel se llevó la camioneta, pero la estacionó justamente en el lugar en el cual llegó el transporte de Monterrey cuando ya se tenían que ir.
Y entonces los muchachos que llegaron, pues empezaron a subirse a su BMW y empezaron a subirse al Mercedes y empezaron a subirse a sus carros. Y entonces de repente vieron ahí la combi, dice que estaban hasta los guardias con las luces así, echándole luces a la camioneta, a ver si no había algo irregular. Y entonces pues empezaron todos a irse y luego Dani preguntaron, ¿de quién será esa camioneta? Y Dani, no, pues quién sabe, ¿quién será? Y entonces, oye Chacón, ¿y tú qué? ¿Van a pasar por ti? Sí, ahorita pasan, ustedes váyanse. No, nos quedamos hasta que pasen por ti. No, ustedes adelántense. Yo aquí me quedo. Total, se fueron y se subió a la 911, así le decíamos, la 911, y se fue la 911. Hermanos, es a veces fácil mentir. Y hay contextos difíciles en los cuales quizás para usted va a ser más sencillo mentir. Apártese de esos lugares que no le benefician a usted. Evite a esas personas que no les ayudan a usted para hablar la verdad. Y por último quiero decirle, pues hable la verdad. Hable la verdad. Usted entienda quién es en Jesús, hermano. Las personas se organizan a través de criterios puramente humanos y vanos. La gente se organiza a través de estructuras sociales o socioeconómicas y hay clase alta, media, baja. Entre nosotros no hay ni clase media, ni baja, ni alta, porque nosotros somos hijos de Dios, todos nosotros lo somos. Y no tenemos que aparentar nada. Y sabemos cómo fue que llegamos a ser hijos de Dios. No llegamos a ser hijos de Dios por ningún mérito, hermano. No llegó a ser usted hijo de Dios porque es profesionista. No llegó a ser usted hijo de Dios porque tiene un entendimiento muy claro de algunas cosas. No llegó a ser usted hijo de Dios porque es muy moral. No, hermano. No llegamos por eso, llegamos solamente por su gracia. Y por eso, hermanos, debiéramos estar libres de cualquier pretensión. No nos debería de dar pena absolutamente nada. Porque Cristo ha venido a cubrir nuestras miserias, nuestras vergüenzas, nuestras deficiencias. Y Cristo ha venido a darnos el valor que nosotros tenemos. Así es que, hermano, vamos a dejar de hablar mentiras. Vamos a dejar de dañarnos a través de las mentiras que nosotros nos decimos. Vamos a andar en verdad. Eso es lo que tiene que hacer un hijo de Dios. Hable verdad. Incluso hable verdad sobre su fe, porque hay algunos que hasta dicen mentiras respecto a si son cristianos o no son cristianos. Hable verdad. Hay algunos que dicen, pues yo voy de vez en cuando ahí con los hermanos, es mi esposa la que me lleva, pero yo no. Diga la verdad. Diga que en Cristo usted ha encontrado vida, que en Cristo ha encontrado salvación, y aunque los demás demeriten, menosprecien a Cristo y no crean que hay valor en Él, usted diga, es lo más valioso que he podido encontrar. Me ha liberado de todo. Me ha dado una nueva vida. Qué glorioso es el que ya no le tengo que decir a Agustín yo que tengo muchas casas porque no las tengo. Qué padre es no sentir esa presión de ser descubierto. Qué padre incluso, hermanos, y se lo digo con libertad, de que siendo pastor no tengo que tener poses. Porque he entendido que no tengo que tener poses. Soy quien soy. Si usted me pregunta que si soy perfecto, es más, ni me lo tiene que preguntar, yo creo que ya sabe. No soy. No lo soy, pero si viera, no me preocupa tanto, me ocupa. No soy un sinvergüenza, estoy buscando, como todos debemos de buscar, el crecimiento. Pero entiendo quién soy, hermano. Y no voy tampoco a levantarme como una persona que tiene una estatura que no tiene, o a manifestarme frente a usted como lo que yo no soy. Tenemos que ser verdaderos. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser transparentes. Nuestras familias no son perfectas, no lo son.
Claro que no lo son. Nuestros hijos toman malas decisiones cada rato y a veces hasta más de las que deberían de tomar. Que a veces batallamos en algunos aspectos de nuestra vida, sin duda alguna, nos equivocamos y fallamos. Pero hermanos, algo que va a reflejar que verdaderamente somos cristianos es que somos verdaderos, que somos sinceros, que somos transparentes y que no ocultamos absolutamente nada. No porque nos enorgullezcamos de ello, sino porque esa es la única manera en la cual nosotros vamos a crecer, hermanos. Dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará. Y usted no va a prosperar nada más dando una fachada y una careta que no corresponde a la realidad. La única manera de prosperar es que nosotros nos reconozcamos como quien somos, lo reconozcamos frente a los demás y frente a Dios, y trabajemos y avancemos. Que estemos dispuestos a hablarnos con verdad. Lo decíamos también hace un par de semanas, hablando la verdad con amor es como se da el crecimiento, hermanos. Andando en verdad es como se da el crecimiento. Si no, no vamos a crecer jamás. Yo le quiero invitar, hermano, a que, como hace un momento yo le pregunté que si usted había mentido esta semana y usted pues asintió que sí lo ha hecho, a que hoy hagamos un compromiso con la verdad. Y que hoy le digamos a Dios: Señor, voy a ser diligente en hablar lo que es. Porque sé que aborreces la mentira y porque sé que aquellos que son mentirosos no van a heredar tu reino. Dele ese matiz, hermanos. Dios aborrece la mentira. Dios aborrece la mentira. No lo vea como algo menor. Dios aborrece la mentira. Andemos en verdad. Póngase de pie y vamos a orar, hermanos, por favor.